Empecemos con el tema de la Guardia Nacional, una suerte de mea culpa. Sucedió lo que nadie aquí en esta mesa anticipó. Hubo cambios importantes al proyecto y a la forma en que se pensaba el presidente lo quería, que era sin cambios, con un mando mixto que esencialmente era militar, sin limitaciones de tiempo, una suerte de carta blanca para el ejército. Y en efecto, hubo cambios importantes, el mando es civil, la Secretaría de Seguridad Pública tiene funciones importantes en términos de políticas, la limitación de 5 años, en fin, hay varias limitaciones y eso, sorprendente en sí mismo, a eso se le añade que fue unánimemente aprobado, cuando aquí pensábamos, tú decías, Carlos, el PAN ya fijó su posición y se va a oponer de principio a fin a este y a otros temas. No fue así, el caso del PRI también, es decir, no la vimos venir. ¿Qué pasó, Joaquín? No, Leopoldo, yo no la vi venir. Pues qué bueno que pasó lo que pasó, ¿no? Sí, claro, qué bueno, pero yo no la vi venir porque no veía ni al PRI y mucho menos al PAN votando una Guardia Nacional, ni veía al presidente de la República cediendo en su planteamiento original de que era una Guardia Nacional con mando, con estructura, con cadena de mando, con financiamiento y el jefe militar, dependiendo del secretario de la Defensa Nacional. Yo nunca vi venir que el presidente fuera a cambiar su posición, que no es muy dado a eso. Y tengo que reconocer que pues yo sí me equivoqué, Leopoldo, porque nunca pude ver, jamás pude ver, uno, que el presidente fuera a decir, va, que sea Guardia Civil. Dos, que aceptara un planteamiento de la oposición, Leopoldo. Y tres, que se aprobara un asunto tan conflictivo, tan discutido, tan polarizado como la Guardia Nacional, por unanimidad, en una sola votación, en lo general y en lo particular. Qué bueno que se llegó a este acuerdo. Es un gran mensaje en muchos sentidos. Es un gran mensaje de que la oposición supo mantenerse. Es un gran mensaje de que el partido del gobierno Morena en el Senado, la operación de Monreal yo creo que fue muy buena. Y otra buena señal para mí extraordinaria es que el presidente dijo, va. Porque hay que recordar que cuando aprobó esta minuta que se discutió en el Senado, en la Cámara de Diputados, se declaró insatisfecho. Y algo muy importante para él es que logra dos cosas. Primero, la Guardia Nacional, que es un factor para él esencial para inhibir la violencia. Y dos, Leopoldo, que por primera vez a las Fuerzas Armadas le dan un marco no solo legal, sino a nivel constitucional para que puedan operar el tema de la seguridad en las calles, lo que siempre habían querido y nunca habían obtenido. Denise, ¿qué no vimos? Y déjame añadir otro elemento, porque en el programa pasado tú eras crítico, Joaquín, sí, del tema del Parlamento abierto, diciendo eso no va a funcionar de nada. Sí, y también. Parece que sí funcionó, es decir, parece que sí se le escuchó a la sociedad civil. ¿Qué no vimos, Denise? ¿O por qué no vimos lo que venía? Bueno, de entrada porque había un antecedente que era el de la Cámara, donde también hubo Parlamento abierto y donde no pasó absolutamente nada. Entonces, sí creo que efectivamente fue una sorpresa y qué gusto además que se den este tipo de sorpresas, porque la verdad es que fue una sorpresa muy agradable por muchas razones que ya enumeraba Joaquín. Por supuesto, una, el hecho de que la oposición haya tenido la capacidad de mantenerse unida, que haya presentado puntos y que hayan logrado negociar, la flexibilidad del presidente también, la capacidad de operación del propio Monreal, y hay que decirlo. Y después, Leopoldo, porque creo que esto nos deja un panorama muy interesante. Se oponen dos modelos, finalmente, de cómo puede ser la famosa cuarta transformación y la relación del gobierno con el legislativo. ¿Qué son? Lo que ocurrió en la Cámara, que es básicamente se manda un texto, mínimos modificaciones, y la búsqueda de una mayoría se hace de la peor manera, a mi punto de vista, que es sacando unos diputaditos de por aquí, convenciendo a unos perredistas que no nos gustan por allá, negociando de esa forma, en donde en realidad el contenido pues no sufre ninguna modificación, por lo que tú haces es que construyes a través de otros instrumentos una mayoría calificada como fue en la Cámara. Y luego llegas al Senado y ahí me parece que incluso en un artículo que escribe Ricardo Monreal ayer lo pone muy en el centro, y te vas al Senado y ¿qué es lo que te está diciendo el Senado? Hay otra forma de hacerlo.
una forma muchísimo más poderosa, en la que convences, en la que te vuelves alguien que escucha, en la que modificas. ¿Y qué hace la oposición en el fondo respecto a la propuesta del presidente? Le pone el mediano plazo, Leopoldo, porque el presidente está pensando en mañana. Todos lo hemos visto, la prisa que trae. Y para él lo más importante es que le den ya la posibilidad legal de utilizar al Ejército y a la Marina en las tareas de seguridad. Y que luego, ¿cómo va a ser la Guardia? Yo nunca lo he visto pensar en el luego, porque está en el ahorita. Y la oposición y las organizaciones de la sociedad civil sí metieron el asunto de ¿y luego qué va a pasar? Y ahí está la temporalidad de 5 años, de decir, bueno, 5 años, pero después es una guardia civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y no de la Secretaría de la Defensa. Me parece que fue una buenísima sorpresa. Qué bueno que nos equivocamos aquí todos, a menos de que alguien me va a decir que lo vio. Ya sabes quién. No, qué bueno que nos equivocamos. Fue una gran sorpresa y creo que y que también es interesante porque va a haber una lucha entre los de Morena, el Senado y la Cámara para ver cuál de estos dos modelos de relación prevalece. ¿Te gustó cómo quedó el planteamiento, René? Tú eras muy crítico de cómo venía. Sí. Creo que parte de la sorpresa que traemos es que estamos hablando de una materia distinta a la que se propuso. Lo que causó la molestia presidencial y la insatisfacción presidencial con la aprobación en la Cámara de Diputados era que se había sacado no uno de los preceptos modificados, sino un artículo transitorio, que era el que autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, en tanto estaría lista la Guardia Nacional. Sin límite de tiempo. Sin límite. Ahora, visto que esta Guardia ya no tiene mando militar, no tiene estructura, disciplina, formación, fuero, entonces, ¿para qué deshacer a la Policía Federal? Me parece que es una vuelta en redondo para regresar al punto de partida. Si ya no tiene esas características la Guardia, mejor era rescatar a la Policía Federal. Y el hecho de reincorporar la participación de las Fuerzas Armadas por 5 años, 19 más 5, 24 y se acabó el sexenio. Entonces yo creo que se están echando a vuelo las campanas con cierta precipitación. Falta por ver la ley y frecuentemente nos ocurre que lo que garantiza la Constitución lo niega la reglamentación. Entonces, yo estoy... Pero sí estarías de acuerdo que el planteamiento hasta donde está ahorita, que es a nivel constitucional, sí conlleva cambios muy importantes al original. Importantes, tú dices, al final de cuentas, aún considerando esos cambios, hubiera sido mejor otra salida. Pero eso no quita que los cambios sí fueron significativos o son cosméticos, en tu opinión. No es que sean cosméticos o no cosméticos. Yo siempre manejé aquí que para mí lo mejor era reglamentar el 29 constitucional. ¿Por qué no me acaba de llenar el ojo? Primero, porque es un híbrido bastante raro. Dice Alfonso Durazo que tendrá 20,000 elementos la Guardia Nacional al final de este año, con policía militar, con policía naval, con policía federal. El propósito era doble. Por un lado, no militarizar la seguridad pública y por el otro lado, crear un verdadero órgano de seguridad que prevalezca más allá de un sexenio. Ahí yo creo que hay cierta estrechez de miras. Si no se forma, el presidente López Obrador tiene salvado el sexenio y hay que atender, desde luego, que es el otro ingrediente, el clamor que exige seguridad. Pero me parece que íbamos en una dirección, se cambió la dirección y habiéndola cambiado, mejor era rescatar la Policía Federal. ¿Cómo la ves tú, Raimundo? En esas dos vertientes, lo sustantivo y en sí mismo la aprobación. ¿Y puedo añadir algo adicional? Sí, claro. Una tercera dimensión. Sí, porque creo que sí, coincido con René. O sea, ¿para qué tanto si lo único realmente sustantivo, original, es la legalización del ejército, que se puede haber resuelto con una modificación constitucional que no hubiera habido ningún problema? Con una temporalidad, todos los partidos lo iban a votar. Que esto es algo que queda
Pero todo lo demás es una miscelánea que aquí divido. ¿Qué es lo que no vimos? Bueno, ¿qué es lo que sí vimos? Vimos una votación unánime. Esto yo no lo celebro. A mí me parece que una votación unánime es todos, menos una persona que estaba enferma y que no participó, sino también hubiera votado en ese mismo sentido, no te habla de un proceso democrático, sino te habla de algo, de un acuerdo de otra naturaleza. Usted habla de un con otros proceso intereses. congresional y así no son es todos. un proceso democrático. ¿En dónde ves tú 127-0? O sea, no hubo nadie que se abstuviera. ¿Por qué el PAN no se abstuvo? Porque logró lo que quería. ¿Y qué logró? Lo que no querían a los militares. No. Es decir, yo creo que, mi punto de vista es que una votación de esa naturaleza no te habla de un proceso democrático. Te habla de otro tipo de acuerdos políticos que tienen más que ver con una verticalidad, con una hegemonía, con acuerdos cupulares que obligan a las bancadas a votar en una dirección. Es altamente discutible y aquí, por supuesto, puedo estar en absoluta... Aquí sí pueden ser todos contra mí en la posición discordante. ¿Qué es lo que no vimos? Que me parece que es la razón por la cual se da este tipo de rectificación por parte de Morena. No sé si por el presidente, sino por parte de Morena. El presidente yo creo que es muy pragmático y ante lo que no iba a suceder, mejor sacar lo que tenía, resolver el problema con los militares. Ahí ponerles un poco de bálsamo. No vimos el choque político que se dio en las negociaciones. Y este avasallamiento que intentó Ricardo Monreal, que queda como el héroe de la negociación, cuando en un principio lo que quiso fue imponer lo que quería el presidente. Y me parece que ahí la oposición reaccionó pues en un acto de sobrevivencia. En un tema donde tenían a favor opinión pública y a la sociedad civil. El documento El gobierno lo tenía a favor. Sí, La opinión el pública, gobierno. totalmente. la opinión política. No pública. No, es es decir, que las encuestas estaban Hay muy una a favor de la diferencia. No, hay una diferencia. La opinión pública y la opinión política. La opinión pública es la de las encuestas, decían que sí. Sí. La opinión política, que es parte de la arena pública, aquí debió haber matizado que decía no. Y era la misma opinión de las organizaciones, de los expertos. El documento, la reforma constitucional, es 85% de lo que se planteó en el Parlamento abierto. Lo cual es, si estamos en este proceso de democracia, pues bienvenido. Este tipo de Sí, es impacto. democrático, entonces. El Parlamento abierto sí. El acuerdo final es lo que me parece. Nada más, termino porque me interrumpieron y eso me... Eso lastima. Esta parte, esta disputa que se vio, y me parece que es también parte de lo que aprovechó inteligentemente la oposición, la disputa dentro de Morena, que debilitó la posición de Morena. En el mismo Senado, donde había posiciones totalmente encontradas. Por un lado, Ricardo Monreal, por el otro, su enemiga histórica, que es Jacob Polensky y Martí Batres. Y lo que no estamos viendo, que esto no resuelve el problema de la seguridad, no hay estrategia, lo que le dan es y ya lo platicaremos más adelante. Regresamos a ese tema ahorita, si me Perfecto. permites. A ver, Bueno, sobre la aprobación. ¿Y cómo quedó el sí, planteamiento? exacto. Yo quiero decir que de donde estábamos el miércoles pasado a hoy, creo que estamos mucho mejor. A mí me gustó mucho lo que pasó el jueves pasado. Me gustó mucho, uno, por el proceso político. Tú decías, ¿por qué no lo vimos? Pues yo mi hipótesis es porque estábamos como que viendo la política avasalladora del presidente de la República, de concentración de poder, de yo voy a hacer lo que tenga que hacer para hacer lo que yo pienso que tenemos que hacer. Y de repente vimos pues que no, que surge la política de la negociación, de las cámaras, de los contrapesos, de la oposición, de las ONGs. En fin, creo que no la vimos porque estábamos muy concentrados en el presidente y se nos olvidó a lo mejor, pues que en México a lo mejor todavía tenemos una cosa que se llama democracia. Y yo no coincido contigo aquí, Raimundo, en el tema de la unanimidad. Yo creo que hay países, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, donde hay votaciones por unanimidad en sus parlamentos, sus órganos legislativos, cuando hay un tema de Estado. Ni el acta patriota fue unánime. No, por eso. Bueno, el acta patriota no, pero la votación de irse a la guerra en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor fue por unanimidad. ¿No? Después de Pearl Entonces, Harbor. cuando los estados se sienten amenazados, sí hay gobiernos de unidad nacional, sí se juntan toda la clase política a decir eso. La pregunta es si en México tenemos una emergencia de ese tipo. Híjole. Lo podríamos Si te discutir, bombardearon el puerto pero de a mí no me Veracruz. parece mal que la clase política mande el mensaje
de que están todos unidos tratando de resolver el tema de la emergencia en la seguridad pública. Me gusta mucho el mando civil en la Guardia Nacional, de lo que discutíamos, ya entrando a la sustancia, de lo que estábamos discutiendo. A mí no me gustaba nada el tema de la militarización de la Guardia Nacional. En ese sentido, lo veo como una ventaja. Y me gusta mucho el artículo 5º transitorio constitucional que le da al presidente la posibilidad de que en 5 años utilice el Ejército y la Marina, porque de todas maneras lo iba a utilizar. Y yo siempre lo he dicho, me gusta mucho esta cosa del López Obrador, decir, ya no vamos a simular, vamos que quede en la ley, que quede en la Constitución, lo pedían los propios militares. Entonces, en resumen, de lo que discutíamos la semana pasada a hoy, es un cambio enorme y yo creo que positivo y yo lo aplaudo. Cuanto al proceso y la sustancia. Las dos cosas. ¿Tú? A mí, al ver que la unanimidad se da desde el debate y no desde el avasallamiento, desde la sumisión, me parece que es una unanimidad democrática en ese sentido. No estoy de acuerdo con lo que decía querido Raimundo. Y no solo eso, apunta a una política de Estado al fin, Sí. ¿no? A una política de Estado para enfrentar lo que es el problema más grave. Bien por todos, ganar, ganar. Sí. Bien por el presidente que, a diferencia de otras ocasiones en donde hay recurrentes imposiciones, acusaciones sin pruebas, descalificaciones y unas políticas públicas en donde el prejuicio aplasta a la ciencia, esta vez, por lo menos en la recta final, parece escuchar. No busca esos 9 votos a la mala que le hacían falta para aprobar, escucha, se mueve, modifica. Bien por sus legisladores en la Cámara Alta, muy bien por los partidos de oposición que logran recomponerse, y no es sencillo, después de cómo los aplastaron en las elecciones y con una popularidad de un presidente de ese tamaño, logran encontrar su sitio. Muy bien por las ONGs y la sociedad civil que, a pesar de los intentos de intimidarlas, de vilipendiarlas y demás, resistieron, expusieron su punto, dijeron aquí están los expertos, son muchos años de estudio, y al final todo mundo se dio un poquito, pero ganó mucho. Es decir, caramba, el presidente no se puede quejar. Si él quería una Guardia Nacional militarizada, el jefe puede ser un militar. Segundo, tiene 5 años para usar el ejército como le dé la gana. Son 6 de mandato, prácticamente todo. Y tercero, está dividido el país en más de 200 regiones para efectos de esto, ¿no? ¿Quién va a ser el valiente que en la región de La Laguna o en la región de Tierra Caliente le va a decir al general del ejército, de ninguna manera, general, aquí mando yo que soy civil? Los generales van a mandar a la hora de la hora. Era importante que se les acotara desde la ley, desde la Constitución, pero en la práctica, Es que el peso de los militares... es el mando, es el fuero, es el tiempo. Son muchos, no es solo el mando. No, es decir, creo que en la práctica López Obrador va a tener algo muy parecido a lo que quería. Y en ese sentido no tiene excusa. Y por otro lado, las organizaciones logran ponerle los límites y acotarlo para que las cosas salgan, desde mi punto de vista, de mejor manera. No es un diseño perfecto, pueden darle la vuelta a la ley, tiene que haber voluntad política para que esto funcione mejor, desde luego que sí, pero por ahora, más jueves como el de la semana pasada. Sí. La verdad. Déjame transitar a otro tema. Y podemos regresar a pero tiene que ver con esto. Aquí un poco el tema es el presidente escuchó al final de cuentas. No trató de avasallar, sino escuchó. Parece Eso manda que una buena señal. Sí, me parece que en otro tema del que tú fuiste particularmente crítico la semana pasada sucedió lo mismo, que es con el presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. La semana pasada estábamos en esta idea de que le apuntaba todos los elementos del Estado en su contra. Vimos que ya se reunió con él. Hay claramente un cambio ahí también, ¿no? Vamos a ver con el paso de los días, porque tampoco es que le diga, oye, nos pasamos, oye, disculpa, ¿no? Los elementos del Estado siguen apuntados en contra de él. Es decir, ayer le dejó claro, dijo, no hay una persecución política, pero la investigación continúa, ¿no? Entonces, qué bueno que se reunieron, qué bueno que hubo diálogo, qué bueno que el presidente de la CRE no se dobló, qué bueno que el presidente aceptó reunirse con él 45 minutos y por lo que dijo el de la CRE fue una reunión amistosa y cordial en donde muy brevemente desahogaron esta diferencia, pero creo que
los órganos del Estado siguen apuntados en contra de este ¿Tú le das importancia a esa reunión? Sí, sí se la doy y creo que esto, y además coincido contigo en que no solamente ocurrió en estos últimos días el tema de lo del jueves y el presidente aceptando, yo creo que acepta entre otras cosas porque creo que él tiene lo que quiere, pero nosotros estábamos en otra lógica la semana pasada, como dice Leo, y yo creo que estábamos en la lógica que el presidente no estaba escuchando, punto. Y en este caso sí siento que es un triunfo. Y independientemente de estas cosas técnicas sobre si estando el suelo tal, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Que es un poco lo que dice, digo, estoy simplificando excesivamente. Qué malo eres. Una explicación científica. Es una definición científica de tu intervención. No, no es cierto. Pero bueno, básicamente creo que el presidente efectivamente logra lo que quiere, que podría haber otras soluciones, sin duda. Esta fue la que pudo haber en el mayor consenso posible. Y eso a mí me parece importantísimo en una sociedad democrática, que estas personas que fueron convocadas no parezca que las convocaron para fingir, sino que se sientan escuchadas, porque además tienen una capacidad y un capital acumulado de expertos, porque han estado trabajando en eso. La crítica más fuerte que yo oigo a esto es el que digan, finalmente se tardaron básicamente 18 años en utilizar al ejército para llegar a esto, de qué están, ¿no? ¿Por qué lo festejan? Pero Polo, esto A ver, ya pasó. no entiendo esa crítica. Pues básicamente los militares Oficializaste. Oficializaste la necesidad de utilizar al ejército a la marina porque fuiste incapaz de construir una policía. La legalizaste. ¿De qué sí, o sea, clase política. Bueno, pero esa es que la crítica a la estrategia de seguridad de los últimos Exacto. de 12 años. Exacto, No es claro, una crítica no a esto. este punto, digamos. Pero, digamos, tiene una parte fuerte, ¿verdad? Que es decir, llevamos 18 años y vamos a festejar. No, pues sí vamos a festejar porque claramente no lo pudimos hacer antes. Pero bueno, y lo que te quiero decir, yo creo que el presidente ha rectificado en varias cosas. Rectificó en este tema, en el sentido de escuchar. Creo que la reunión con el de la Comisión Reguladora de Energía, a mí me sorprende lo positivo que salió el de la reunión. Expresó varias veces que sentía que había habido una cosa empática. Vamos a ver en qué se traduce. Efectivamente hay una investigación, pero con lo que él se queda es que los elementos que él aportó van a ser escuchados. Hay una Presentó su rectificación. renuncia y no se la aceptaron. Él dice que no presentó la renuncia, luego Ah, yo sacó había otro. escuchado que sí. Sí, yo también escuché eso. Dijo en la mañana el presidente que había. En la mañana Ajá, dijo. Yo entiendo, él lo que dijo es que había planteado que su familia era más importante, pero no lo. Bueno, en fin, pero no importa. Y el último tema, Leopoldo, hoy en la mañana también hubo otras rectificaciones. ¿Qué es ese spot de la Secretaría de Turismo en donde aparece Morena? El presidente hoy dice: retiren eso, porque ¿qué es eso? Se guardan información sobre el helicóptero y dice: ¿por qué no la estamos guardando si dijimos que íbamos a hacer? Entonces, me parece que hay una serie de datos del presidente ajustando temas que nos habían preocupado enormemente, todos ellos, en las últimas semanas.